días, buenas tardes, buenas noches, el momento en que nos estén escuchando, sean más que bienvenidos a su podcast, La Historia en Juego. Primero que nada, pues las reglas del juego, ya se las saben. Pues más que nada, nosotros venimos aquí a dialogar, a discutir, a platicar acerca de, pues, temillas ciertamente polémicos, pero pues no por ello vamos a faltar al respeto, ¿verdad? Entonces... Pues antes que nada, sepan que pues estamos dispuestos a escuchar cualquier opinión, comentarios, etc. Pero siempre mantengamos el respeto porque de otra manera vamos a borrar los comentarios. Y bueno, sin más que comentarles, bienvenidos sean a este primer episodio de este podcast que pues va a estar aquí para acompañarlos, para aprender un poco y demás. Me presento, yo soy Bere, mucho gusto. El día de hoy los voy a estar aquí acompañando y compartiendo y discutiendo un poquito de historia con ustedes, enseñándoles un poco acerca de toda esta parte de la otra cara de los deportes como nunca la han visto. Conmigo está el día de hoy Jair Odich, que me va a estar acompañando. Él es mi compañero a lo largo de estos capítulos, él va a ser host junto conmigo. Y pues nada, el día de hoy no está Alexis con nosotros, pero también nos estará acompañando más adelante, ya lo irán conociendo un poquito. Así es. Y pues nada, con nosotros el día de hoy y en unos cuantos más capítulos, ya lo irán conociendo también, les vamos a presentar a una persona de lujo. La verdad es que, ¿para qué les mentimos? Sinceramente estamos muy emocionados porque el día de hoy nos acompaña Antonio Guisa, que es estudiante de Administración de Empresas Turísticas, además de que es un historiador y un futbolero experto. Él es nuestro experto que va a venir aquí a discutir con nosotros, a platicar de los temas que más nos interesen, que más en su mente, porque pues claro que es importante en estos momentos, ¿no? Se viene el mundial, entonces, ¿qué mejor que platicar de estos temas? Ahora sí, platíquenme, ¿cómo están? Pues, primero que nada, muchas gracias, ¿no? por esta invitación al podcast. Y pues aquí estamos muy bien, agradecidos. Estamos un día más y pues nada, mucho gusto de conocerlos aquí. Mucho gusto igual. Tony, estamos agradecidos de que estés aquí acompañándonos y enseñándonos con tu gran conocimiento. Y bueno, pues estamos preparados para este capítulo. Después de las lluvias y el calor y el frío y todo. Sí, tremendo. Pues bueno, empezamos con Qatar. A ver, pero antes que nada, yo quiero preguntarles, a ver, ¿ustedes qué creen que fue lo que hizo polémica este mundial? Híjole, yo creo que la situación del mismo país, ¿no? De su cultura, sus creencias, sí, o ciertos aspectos entre eso. Yo creo que fue lo primero que hizo polémico este mundial. Sus creencias y su mano dura, ¿no? Con su misma población y con, pues también los turistas. Solo que tuvieron que aguantarse un poco, pero aún así, pues sí, siguieron, pues no cambiaron por completo con tal de, pues sí, de llevar el mundial. Bueno, pues sí, yo la verdad es que creo que Qatar es un mundial muy interesante porque más allá de que es el más reciente, porque pues apenas va a ser el que pues se va a dar aquí entre sedes, exacto, ha sido el último. Yo creo que fue un mundial muy polémico por todas las situaciones que hubieron, más allá de otros temas que creo que puede entrar como la parte incluso del derroche económico que vaya que Qatar se pudo echar. Yo creo que fue un mundial muy curioso en cuestión de derechos humanos, muy curioso en cuestiones pues previas también al mundial y sobre todo como en esta parte de incluso, o sea, como el silenciamiento de muchas cosas. Cosa que es interesante porque, digo, no creo que sea el primero ni el último mundial en el cual pues escuchamos de este tipo de temas. Pero siento que en Qatar fue muy notorio, pues, por tal cual la región. La región donde se dio este mundial, creo que fue un contraste muy, muy notorio respecto a otros países. Porque, digo, a lo mejor si viniéramos y habláramos simplemente de esta situación de, no sé, los derechos de las mujeres, ¿no? Sí. Creo que podríamos decir, híjole, mijo, o sea, eso hasta en México lo vemos, ¿no? O sea, sí. La verdad es que a lo mejor no sería tan sonado. O muertes de personas, ¿no? También, quién sabe, en otros mundiales, otras épocas, pues no sabemos de qué mundial
nos referimos. Así es. Sí, o sea, yo creo que si empezamos así, poniendo sobre la mesa así de, ok, vamos a hablar de un mundial donde hubo violencia contra las mujeres o vulneraciones a los derechos humanos. Híjole, pues, Nos cualquier... vamos a Sí, bastantes. Y no se necesita un mundial para eso, pero pues en un mundial pasan cosas que no salen a la luz. La gente no lo da más a notar a veces o tienen un pequeño foco en ello. Digo, no las grandes televisoras o las grandes justo. noticias, pero sí justo la gente que le interesa, le intriga saber qué es más allá, más atrás de todo esto, es los que tienen el ojo, Indagan. ¿no? Sí, sí. Sí, claro. Pero a mí lo que me parece muy curioso, además de Qatar, es que a diferencia de otros mundiales, yo creo que el ojo público ya no era solo en esta parte de la televisión. Para Qatar ya era un momento histórico, social, etc., donde las redes sociales estaban a todo lo que daba. O sea, ya no era como algo novedoso. Sin embargo, durante el mundial, yo creo que no se hablaron tanto de estos temas polémicos. Curiosamente, los temas se discutieron desde antes y después, pero a lo largo del mundial, los temas se mantuvieron bastante calladitos. Sí, bastante. Sí, pues sí. Mientras pasa, no puedes echarlo para abajo porque se les cae el teatrito y no, toda la derrama económica que eso genera. Pues sí, pero analicemos eso. O sea, a lo mejor a los medios no les convenía, pero en las redes sociales pudo haber muchísima filtración y yo creo que de hecho hasta hubo bastante censura. Yo siento Sí, es que ese es el tema. que aparte de la censura, yo siento que la gente al momento de la fiesta olvida esto, ¿no? O sea, están pensando en que esto, una otra cosa, o sea, vamos a disfrutar, no hay que pensar en todo lo que pasó detrás, sino pues, vamos a disfrutar, ¿no? Pero bueno, ¿por qué no? Ahora sí nos ahondamos más como en estos temas, en todo lo que hubo desde antes del mundial hasta después. Uy, es que yo creo que podemos empezar desde que se anunció el mundial, ¿no? O sea, creo que la gente se sacó de onda, no, como que dijeron, ¿Qatar? ¿Por qué va a ser Qatar habiendo otras opciones? Estaba creo que Australia, Sí. Estados Unidos y no recuerdo qué otros dos países, pero estaban compitiendo, entonces que saliera Qatar fue así de, ¿cómo es posible eso? Sorpresita. Pues no tan sorpresa, pero bueno, Bueno, vamos de a hecho, indagar por qué, ¿no? sí, hubo un sorpresón ahí, A pero Cuéntanos. no, pues es que se habla, ¿no? De una compra de votos, Así es. entonces el mundial realmente dicen que se estaba inclinando para que fuera en Estados Unidos, ¿no? Que todo estaba listo, que el presidente Nada sorprendente. que el presidente de Europa de Europa relacionado al mundial, Sí, al sí. fútbol, De FIFA también, de ¿no? FIFA, Ajá. sí, de la UEFA, digamos. Ah, Estaba inclinado, ¿no? A que fuera en Estados Unidos. ujú. Que varios estaban destinados a que fueran Estados Unidos y que al final se habla de una compra de votos para que todos votaran o cambiaran de idea que fuera Qatar, ¿no? Fuera Qatar. Y todo esto incluso llegan a culpar a un presidente que se llama Joseph Blatter, que era el presidente de la FIFA en ese momento. Entonces, pues todo inclina a que pues él ya venía acarreando mucha corrupción, ¿no? Entonces se le dejó venir toda la bolita, les llegaron incluso en conferencias con billetes, se los aventaban, le decían que estaba vendido, corrupto, por esto y otros temillas que él ya venía acarreando, ¿no? Que sí está documentado. Eso, Sí, de o sea, hecho, sí. si lo buscamos y encontramos ahí los videos, Sí, sí. estuvo, incluso lo corrieron, ¿no? Ya Sí. no pudo ser presidente ya no. por estas Por mismas eso. investigaciones. Claro, pero es que creo que algo muy interesante, o más que interesante, yo diría curioso, es el hecho de que creo que en muchos de estos eventos siempre se acaba hablando de alguna situación de corrupción. Sí. O sea, y como mencionaba Yair, está documentado, no es de que el rumor, de que se escuchó, no, o sea, hay evidencias, Sí. hay datos, así como hay datos, por ejemplo, en este caso de Qatar, que era lo que decía, pues empezando, ¿no? Ya, se les dio la sede, etc. No tenían los estadios. ¿Qué No procede? tenían. Pues hay que construirlos. Pero ¿qué pasó con esa construcción? La cantidad de muertos, la ineficiencia que había para generar esta parte.
fue desde, yo creo que en mi punto de vista, o sea, una de las primeras funas que a lo mejor hubo de Qatar, Sí, que desde eso sí antes. fue sonado antes de que empezara el Mundial. En esta temporada justo premundialista ya estaba sonado de que más de 60 muertos, más un chorro de Y accidentes, esas cifras heridos. Se habla Alarmantes. optimistas, ¿no? No, o sea, alarmantes, pero son optimistas, porque Ah, pues claro. realmente se habla de más, pero confirmadas se podría decir que sí son 60, 70, pero... Sí. Bueno, de hecho, retomando un poquito, el presidente dijo al ser excluido ya de su presidencia, de su cargo, de todo, Sí. que era un error, ¿no? Hacer el mundial en Qatar, que el mundial no debió pasar, que fue todo político, por temas políticos que se decidió, por la compra de boletos, que dicen que no, pero seguramente, pues sí, Pues sí. sí está documentado, investigado y todo Ajá. esto, por algo terminó Sí. sin su puesto, Sí, ¿no? justo. Incluso Michel Platini también terminó sin su puesto de la UEFA. Y retomando a lo de las muertes y todas estas situaciones, pues se habla de que hubo 6.500 cifras registradas, ¿no? Fíjate. Pero oficialmente, según Qatar y la FIFA, hubo entre de 500 y 600 muertes y no tuvo nada que ver con lo que ellos tenían, sino por Sí, no. que ninguno fue accidente Variaciones, laboral. ¿no? O sea, sí. Pero es que, o sea, creo que desde ahí está el asunto, o sea, desde las variaciones que hay entre, obviamente, los Sí. datos oficiales y los datos de, como yo mencionaba, Los ¿no? Ya hay redes sociales, hay otras investigaciones, o sea, yo creo que la verdad es algo con lo que está difícil lidiar o luchar, Sí. porque en este caso ya es muy, muy complicado huirle a ello. Sí, no, ya. O sea, una cosa es que precisamente a lo mejor el gobierno saliera a desmentir y a decir que claro que no, que, o sea, no tuvo nada que ver las condiciones, las horas, el calor extremo, pero otra cosa es lo Justo. que realmente se ha demostrado. Que también eso vamos, no solo son cifras, o sea, muchos gobiernos ven a las personas muertas como cifras y pues no, realmente son humanos y Sí. pues también hay que explicarles por qué es que fallecieron, o sea, las condiciones Sí. en las que trabajaron a un calor extremo, sometidos a unas cargas de trabajo muy pesadas. 50 grados. Ajá, sí, y o sea, jornadas de 16, 20 horas. si aquí en México nos quejamos por 30 grados, 50 No, sí. grados, estando construyendo con cosas pesadísimas y que no les importa tu descanso, solo que termines a tiempo. Sí, o sea, Híjole. las jornadas eran extensivas y explosivas. Yo me Y es atrevería a que- decir, o sea, eso ya es esclavismo, o Y sea, lo siento. siento que se aprovechaban de los mismos, ¿no? Porque al no ser, pues, de su misma nación, Ujú. o sea, los trabajadores eran migrantes, ¿no? Sí. Venían de la India, de Nepal, de Bangladesh, creo que también. Entonces venían con una necesidad de trabajar, ¿no? Y al momento de ser contratados habla de que tenían un sistema CAFEL, que era el que usaban los empleadores para los trabajadores, que era, solo puedes trabajar conmigo si una empresa te contrata, pero me tienes que dejar tus documentos, tienes que trabajar las horas que yo te digo y bajo como yo te digo. Y Casi, casi tienda de raya. y tienda de raya casi casi, Los pero tenían agarrados, pero ¿no? era pues más que nada como el esclavismo moderno, ¿no? Sí, sí. Porque una vez tú dabas tus documentos, tú ya no te podías regresar a tu país, tú ya no podías buscar otro lugar donde trabajar, entonces ellos ya quedaban sujetos a ellos, ¿no? Ya no tenían opción, literalmente. Así es. Así se mueve el mundo, por desgracia. Tristemente. Y a pesar de todo esto, el mundial prosiguió. Pero sí. siguió. Llegamos al mentado mundial de Qatar 2022. ¿Y qué pasó entonces? Híjole. También se movió la fecha, ¿no? Por el calor también, De pero hecho, de la gente sí Fue les una importa. de las situaciones que surgió, o sea, se tuvieron en tema fútbol, Ujú. ligas tuvieron que hacer su parón, que normalmente no lo hacen porque las temporadas son de agosto a mayo, junio, por ahí. Y en esta ocasión se tuvo que parar toda la temporada, jugar en diciembre y después seguir, ¿no? Que era un riesgo mover calendarios, o sea, todo el sistema fútbol se movió completamente gracias a este mundial. Y estoy seguro que no va a ser ni la primera ni la única vez porque se viene otro mundial por esa zona y que sería en Arabia Saudita en el 2034. Sí, ¿no? Y bajo esta experiencia, digamos, que ya tuvimos con Qatar,
¿Tú crees que hay como expectativas de algo diferente en Arabia Saudita o crees que vuelva a ser un desastre en cuanto a las consecuencias, tal cual, para quienes reciban el mundial? Porque creo que a lo mejor para los turistas puede ser como, pues sí, qué padre conocer otra Sí, región del agradable ir al mundo, viaje. la fiesta, muy familiar el ambiente, que sí, ¿no? Pero ya ahondaremos en eso. Pero yo creo que quienes pagan los platos rotos acaban siendo tal cual las sedes. Pues siento que el mundial lo usan más que nada como sports washing, ¿no? Para limpiar su imagen con el deporte, vengan, hay turismo, se puede realizar con tranquilidad, pero todo lo que hay detrás no se menciona, ¿no? Solo te hablan de lo bonito pero no te hablan de los derechos que hay en ese país, de cómo te vas a poder vestir para las mujeres, para los hombres, o qué derechos debes cumplir, ¿no? Porque no solo es el mundial y ya, sino viene todo este trasfondo. Sí. Y también Sí, de sí. que solo hay 3 estadios, ¿no? Entonces va a ser la misma situación como con Qatar, que tienes 8 años para realizar Ajá. mínimo unos 10 estadios más. Bueno, pero a ver, volviendo ya tal cual a qué pasó durante el mundial. Yo creo que hubieron muchos temas polémicos, empezando por la parte de los derechos de las mujeres, No, sí, completamente. que completamente fueron vulnerados, especialmente de las catarís. O sea, Sí. yo sé que pues es más complicado controlar a lo mejor a, pues sí, a los turistas, pero finalmente, o sea, siento que está feo incluso desde esta parte de que es como embarrarles en la cara a ellas todo lo que no pueden tener. Porque tristemente, o sea, pues las mujeres de otras partes se pueden vestir más cómodo, más fresco, más a gusto, y ellas así, como estoy yo, tapadísimas hasta el Sí. cuello, en pleno calor. Pues así muy libres los turistas tampoco, ¿no? Se habla de que las mujeres tenían incluso prohibido usar camisas y que se les notaran los hombros, ¿no? O sea, tenían que usar Realmente, con ¿no? manga. Sí. Y de shorts, pues tampoco podrían usar, ¿no? Porque según esto, el gobierno catarí no se iba a hacer responsable si había o sufrían algún acoso en el momento, ¿no? Entonces, les hacían de Es- creer Qué conveniente. que preferían que no se vistieran de esta forma, que respetaran su cultura, tal, pero pues también, ¿no? Al momento no puedes hacer nada, ¿no? Claro, pero algo que yo creo es que en los mundiales, precisamente algo que se presta mucho es tal cual el choque cultural. Sí o Sí. sí va a haber. Sí. Y aquí, por ejemplo, ¿qué fue lo que pasó? Que, ok, yo puedo respetar la parte de que Qatar sea un país muy conservador, que tenga leyes contra el alcohol, que tenga este tipo de situaciones, pero había acuerdos. O sea, si hablamos, por ejemplo, incluso de esta parte, acuerdos entre la FIFA. O sea, no estamos hablando de que, bueno, vamos a platicar aquí entre nosotros a ver qué nos late para que jale más el mundial. O sea, eran acuerdos formales. ¿Y qué pasa? 2 días antes de que empiece el mundial, ¡oh no! Toda la venta de alcohol canceladísima. Todo. No podían beber cerveza en los estadios. Y pues de repente solo fue como de, bueno, pues solo en las fiestas puede que haya. Pero yo creo que, tristemente, ¿no? O sea, pero es algo muy típico Creo de los que es mundiales y parte de los de la festejos. cultura, O sea, ¿no? Del fútbol. ajá, no Los puedes alemanes evitarlo, no incluso. puedes evitarlo, o sea, tal cual. Y Sí. menos justo siendo, pues, personas de tantas regiones, de Sí. tantos, o sea, con un contexto completamente diferente. Y pues porque a los políticos no les parece, oh, sorpresa, cancelamos todo y quebramos todos los acuerdos que había con la FIFA. Trácatela. Entonces, pues sí, o sea, yo creo que a lo mejor, pues digo, o sea, sí hay que decir, fue un mundial muy costoso. Eso Bastante. es completamente cierto. Pero ¿a costo de qué? Muchas vidas, muchos Humano. trabajadores, mucho todo. Digo, o sea, lo cierto es que digo, pues sí, los hoteles carísimos, lujosos, los estadios, pues también. Pero incluso se habla, ¿no? De que los hoteles y todo esto para los turistas, pero nadie habla de la parte de los trabajadores. Ellos los tenían durmiendo en contenedores prácticamente adaptados para pasarla mejor, pero pues tampoco era una situación súper increíble, ¿no? Que digamos. Pues es que creo que volvemos al punto de tal cual, la comunidad paga los platos rotos. Y digo, tristemente, o sea, si hablamos incluso del contexto actual, podemos ver lo mismo. La Ciudad de México, ni siquiera teniéndonos que ir a la sede de Canadá y de Estados Unidos. La Ciudad de México, ¿por qué hay protestas de las exoservidoras? Una ciclovía que no funciona, Sí, etc. O sea, creo que no hay que irse muy lejos. Aquí mismo todos podemos conocer el contexto de qué es lo que está pasando. Y todo a la mera hora. Sí, sí. También.
las obras que, quién sabe, no sé si se terminen realmente para el Mundial, no creo, pero obras que pues pudieron haber hecho mucho tiempo antes que beneficiara realmente a los mexicanos y no, se hacen exclusivamente para el Mundial y para que los demás vengan a disfrutar nuestro país y nosotros no. Así en todos los mundiales, también hay en Qatar y en ¿Por los qué no demás. pensar antes, ¿no? En Claro. el propio, en tu propia nación, sino en los turistas, ¿no? Creo que no va. Es que digo, a lo mejor Sí. sí es muy cierto que pues es una gran entrada de dinero. Claro que hay flujo de dinero, pues por los turistas, por la comida, por el hospedaje, Pero el por... gasto realmente Es mucho recompensa mayor, sí. todo eso. No lo sé. No. Esa es la verdadera pregunta, si realmente vale la pena la Incluso inversión. si fuera todo el mundial aquí, vemos. Sí, no. Pero al tocarte 7, 8 partidos, ya también cambia, ¿no? La Digo, situación. entiendo que el contexto en Qatar a lo mejor pues fue diferente, porque Sí. estaban en una situación económica extravagante, o sea, definitivamente... Bueno, realmente ellos no lo necesitaban, que digamos así, Sí. por dinero no, pero lo necesitaban más para que la gente los visitara, que vieran que también era un país que se está modernizando, ¿no? Bueno, es que sí, viene están del Medio ampliando Oriente. Sí. su mente, que no se están quedando ya cuadrados, sino que están recorriendo otros lados. Sí, claro, o sea, en el sentido de la aceptación, de la diversidad y demás, claro que era una gran oportunidad, incluso de propaganda, porque era pues el primer mundial Sí. que se llevaba a cabo en Medio Oriente, con una cultura completamente diferente, Cero con... futbolera. Sí, de hecho, sí, pero, o sea, muy opuesto a lo que a lo mejor se esperaría. Sin embargo, Sí. en lugar de a lo mejor incluso servir como esta buena imagen de lo que un país de Medio Oriente podría ofrecer, también resultó en este caos mediático de mostrar todo lo que pudo salir mal, porque todo lo que podía salir mal salió mal. Salió mal, o sea, pusieron vidas de su propia gente Sí. a costa de un evento deportivo. Sí, completamente. Y pues ya, retomando un poco al tema futbolístico, pues también, ¿no? Se habla de un robo. No, ¿verdad? Que Argentina hizo ahí sus triquitrácatelas y dicen que hubo un penal casi por partido para ellos, algo beneficioso, no sé. Querían que un jugador saliera campeón, ¿no? Pero pues incluso en este tema, ¿no? Se llega a hablar, entonces como que entra en todo en controversia, ¿no? Qué casualidad que fue en Qatar, qué casualidad que fue en el lugar del dinero, que todo esto, pues como que estaba planeado, ¿no? Que fuera para él. Entonces, desde ahí partimos del tema futbolístico y si nos vamos a todo el trasfondo, es todo un tema el mundial. Pues bueno, la verdad es que sí hay mucho que analizar de todos los mundiales que han habido, Sí. de todo este contexto histórico que ha venido pasando a lo largo de los años. Y pues nada, síganos acompañando porque la verdad es que vamos a recorrer muchos mundiales, muchas historias, muchas cuestiones muy interesantes que no se pueden perder porque pues como mencionamos vamos a seguir teniendo aquí acompañándonos a Tony y pues más adelante tendremos por ahí también a otro invitado que le sabe al fútbol, que le sabe a estos temas también y que Así es. podrá aportarnos también pues sus opiniones muy interesantes. No se olviden que nuestros capítulos salen lunes, miércoles y viernes de cada semana en punto de 7 de la noche. Síganos en nuestras redes sociales, suscríbanse, píquenle en la campanita para que les lleguen las notificaciones. Comenten, ábranse, o sea, sí, con respeto y todo, pero pues también interactúen, ¿qué opinan? ¿Estamos locos? ¿No estamos locos? No, pues claro que no, Denos su opinión. se sabe, pero pues sí, den su opinión. Igual si quieren preguntarle algo a Tony o a nosotros, Ajá. más que O bienvenido. también nutran con su experiencia. Igual quizás tenemos espectadores que asistieron a ese mundial y también tienen su experiencia tal cual en el estadio, en el juego, y pues también cosas que no se ven, ¿no? Y que no se dicen más que la gente que estuvo ahí. Entonces, bueno, podremos saber y ser expertos en el tema y lo que sea, pero no es lo mismo que incluso estar ahí arriba. Entonces, bueno, pues también se vale, claro. Esto va empezando, así Sí. que pueden apoyarnos con eso. Entonces, bueno, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, @la_historia en juego. Y pues nada, nos encuentran en Spotify, en YouTube. Yo soy Bere. Yair. Y el día de hoy no está Alexis con nosotros, pero igualmente les mandamos un beso. Saludos. ¡Hasta la próxima!